Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Psicopatología EduMed. Para los que ya han venido, conocen nuestra dinámica. Para los nuevos, pues bueno, esta es una actividad continua en donde usualmente una vez por mes, hace 3 semanas tuvimos una actividad, pero la de hoy es la cuarta de una serie dedicada al examen mental y qué hacer con él. Dedicamos las 2 primeras sesiones a repasar y revisar la semiología. Después dedicamos una sesión a reflexionar sobre cómo integrar esa semiología en síndromes. Y la convocatoria del día de hoy es a trabajar cómo hacer ese ejercicio complejo, ¿verdad? Que es el gran paso, que es el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Cómo hacerlo con el examen mental y cómo integrar el examen mental en la historia clínica general, ¿verdad? Esa es la ruta del día de hoy. Para concluir esta serie del examen mental, ¿verdad? Tocamos temas diversos. Hace 3 semanas tuvimos la sesión sobre identificación y prevención del suicidio, y la próxima sesión del seminario va a ser en el Hospital de Salud Mental San Ignacio, que dirige el doctor Jauregui, y ya al final él nos va a exponer un poquito cómo va a ser la dinámica al respecto. Bien, pues para entrar en materia, el doctor Jauregui generalmente no le gusta que hablemos sobre el DSM, ¿no? Y yo le digo al contrario, hay que hablar sobre el DSM, y sobre todo cuando hablamos de temas como este, ¿no? El DSM-5, que es bastante lamentable, ¿no? El doctor Jauregui dice que todos son lamentables. Yo digo que el 5 es muy lamentable. Me interesa el DSM-3, pero también tengo mis peros al respecto. El DSM sugiere, más bien, de hecho en Estados Unidos y mucho en México es el lenguaje oficial, ¿verdad? Que cuando no sepamos bien qué presenta el paciente, cuál es su diagnóstico, se pueda anotar, ¿verdad?, entre paréntesis, diagnóstico provisional. Eso no es lo idóneo, ¿verdad? Yo sugeriría que en esos casos, ¿verdad?, lo que en realidad es que está en proceso el diagnóstico diferencial, ¿verdad?, o la comorbilidad, que es del otro gran tema que vamos a hablar. Diagnóstico diferencial y comorbilidad van de la mano, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Por eso lo vamos a estar saltando también hacia comorbilidad, ¿verdad? El DSM es todo un negocio editorial, ¿verdad? El DSM se está convirtiendo en el lenguaje mundial oficial de la salud mental, y eso es en detrimento del trabajo clínico. El DSM es una editorial que saca manuales para varias cosas. Tiene su manual sobre diagnósticos diferenciales, sus propuestas de lo que deben ser los árboles de acción y decisión para los diagnósticos diferenciales. Esto ha llegado tan lejos, ¿verdad? Pueden buscar el video, ¿verdad? Es muy interesante, del app, ¿verdad?, que tiene para que lo traigan si quieren en su, ¿cómo se llama? El iWatch. Tener ahí para nada más hacer check y ir haciendo los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? A eso hemos llegado, ¿verdad? Y eso es producto de esto. Vamos a empezar por mencionar lo que el manual del DSM-5, el oficial, ¿verdad?, propone como los primeros pasos a dar, ¿verdad? Y vamos a discutir un poquito el porqué. Algo que mencionar
No, de este dilema del DSM-5? Decía algo bueno, decía algo bueno. Yo creo que gracias a este manual nos entendemos entre gringos, o sea, traducimos lo que sabemos a las palabras que entiende el otro. Así es como yo me entiendo. Es un código. De alguna manera, el código de que más que un método. Sí, sí, es a nivel de nomenclatura, de todo lo que yo en ese momento aprendí en psicopatología, en psiquiatría, para modo de hablar con los colegas que estudiaron de otra parte. Entonces usamos el mismo lenguaje. Para eso es para lo que ha servido bastante, ¿no? Para tener un mismo lenguaje y saber de qué estamos hablando. Entonces, estos manuales, estos procedimientos que parten del DSM, el DSM-5, entre otras cosas, es un desastre porque, lo digo en confianza, aunque sé que esto puede ser que suba a las redes, pero el DSM-5 es, yo diría, el fracaso del ideal del psiquiatra contemporáneo, en el sentido de que se diseñó y se discutió pensando que para entonces iba a haber marcadores biológicos, estudios de imagen, de laboratorio, de lo que ustedes digan, para poder clasificar las enfermedades como se hace el resto de la medicina, ¿verdad? En la medicina no se están cambiando las entidades, ¿verdad? Aparecen nuevas, se ajustan, se hace una subdiferenciación, pero el DSM, el 5, apostó a eso, pero se fue retrasando, y pasaron años, ¿verdad? Estuvimos con DS4R, fue la última, y años, y pues como no sucedía este fenómeno, se hizo el DSM-5, y quedó muy pobre. Sin embargo, es interesante ver los primeros pasos que propone para un diagnóstico diferencial, quizá para diferenciarnos de ellos, ¿no? Pero analicémoslo. El primero que propone, y eso es muy americano, y a lo mejor muy de los que trabajan en instituciones y tienen el primer dilema es, se trata de alguien que está simulando, ¿no? que se la cree pero no es, o es lo que se llama conversivo, ¿verdad? Está en un episodio así, pero no es, hay simulación, y esto en realidad, hombre, es algo que sí llegamos a ver, pero lo identificamos en la forma de demandar, en la forma de hablar del paciente. Esto es más una preocupación del DSM por las demandas, por las clasificaciones, los soldados que van a pelear, ¿verdad? Y regresan y dicen, yo tengo un estrés postraumático, y a ver, ¿quién es el guapo que le demuestra que no es cierto? ¿No? Porque dicen, yo tengo pesadillas, tengo ataques de pánico, y como nada de eso se puede evidenciar todavía de una manera en donde la tecnología nos ofrezca algo, pues el primer paso que les preocupa es descartemos a los que nos están cuenteando, ¿verdad? Sí, y no solamente es cuando regresan, la simulación se da principalmente para que no te manden. O sea, eso en los países que tienen ejército y que están justamente en guerras, entonces los jóvenes podrían intentar simular una enfermedad. Ahí tiene que ver con eso también. El siguiente paso que propone el manual es descartar que lo que estamos viendo sea producto de una sustancia, ¿verdad? Que haya tomado algo que sea lo que le produce esto. Ahí empieza a haber una de las fallas frecuentes que vamos a mencionar. Una falla frecuente es que si nos llega un paciente que consumió una sustancia, marihuana, cocaína, cristal, por mencionar las más frecuentes, y está presentando un cuadro clínico que nos llega, no porque hay un antecedente o hay un fármaco, ya digo, ahí está el problema, ¿verdad? Esto pasa mucho en los centros de rehabilitación, ¿verdad? Llegan con el asunto de la sustancia y se pretende explicar a veces, o muy frecuente, excesivamente en la sustancia todo el cuadro, ¿verdad? Y desgraciadamente por eso estos centros
suelen tener muchísimas personas que padecen trastorno bipolar, trastorno de la personalidad límite, comorbilidades que se asocian a su condición de adictos, ¿verdad? Entonces, otra vez, las aseguranzas, las demandas hacen que se preocupen por esto. El siguiente punto que propone es descartar comorbilidad, ¿verdad? Y proponen algo que es válido mencionar, que es el trastorno primario, ¿verdad? Pero la verdad es que ese es un punto de llegada, ¿verdad? Decir que ese es de los primeros pasos es medio absurdo, ¿verdad? Ya identificar comorbilidades porque, ya llegamos a la última etapa, ¿verdad? Es esto y esto, o veo elementos de este síndrome y de este síndrome, ¿verdad? Pero ahí es un punto de llegada, ¿verdad? Entonces, otra vez, es cuestiones legales para ir justificando pasos, ¿verdad? Porque hoy todo lo hacen ¿verdad? Para hacer esto, tiene que pasar esto, para hacer esto, tiene que pasar esto. Por eso, manuales como este, y no se diga en su versión electrónica, es una gran tentación para decir, ya la hice, ¿verdad? Va a pensar por mí, siendo que sigue siendo ojo clínico, ¿verdad? Los padecimientos mentales sigue siendo el ojo clínico el importante. También por cuestiones legales pone por delante bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si se trata de una enfermedad que no es una enfermedad mental y tú la estás tratando como tal? Eso también son cosas que saltan un poco a la vista, ¿verdad? Es cierto, uno como médico se pregunta si qué otra cosa podría estar pasando. Pero los trastornos mentales típicos, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante, sobre todo el doctor Jauregui va a abundar un poquito sobre el concepto de organicidad, ¿verdad? Algo que nos hace sospechar que haya algo no clásicamente mental que está produciendo ese fenómeno mental. Y de ahí se va a este paso que lo que sugiere el autor es, bueno, y descarte que haya eventos estresantes, ¿verdad? Pero el mayor error que vemos en nuestro medio es que primero se va sobre los eventos estresantes, ¿verdad? Cuando para el autor, son varios, del manual, el más célebre es un doctor First, ¿verdad? Hace honor a su apellido. Cuando no cubre los criterios oficiales del DSM-5, entonces dice, bueno, hay que descartar, no va a ser un efecto del medio ambiente. Y ahí también, los clínicos, sobre todo los compañeros psicólogos, a veces les pasa, ¿verdad?, que se quedan atrapados con la conflictiva familiar, con el dilema de pareja del momento, con la crisis existencial que pueda tener la persona y no se preguntan si eso puede estar asociado a un trastorno específico. Sí, en su momento, cuando hablábamos de síntomas y de síndromes, decíamos que todo este proceso es fenomenológico, descriptivo. Entonces, solamente después que hubiéramos llegado al diagnóstico podríamos pasar a este momento, en donde sí hay un entorno que en su momento propicia que se dé una psicosis, que se dé una ansiedad, qué sé yo, pero eso hasta el final. O sea, no lo podemos considerar dentro de las cosas que se están revisando para llegar a un diagnóstico, desde el punto de vista de la psicopatología, de todo lo que hemos revisado. Esta es tuya. Bien, quisiéramos más que nada explicarles cómo decidimos abordar este tema. Y aunque esto suena así como muy general, pero decidimos hablar en términos muy clásicos, en donde eran o son como 3 áreas muy importantes de la enfermedad mental, y partimos desde lo que ahora se consideraría dentro de los trastornos de ansiedad, que serían las neurosas, en el campo de los trastornos de personalidad y en el campo de la psicosis, para modo de poder entrar en cosas concretas, en el sentido pues de que si tenemos trastornos en donde está asociado alteraciones de la percepción y el pensamiento, ya estamos hablando de psicosis principalmente, cuando hay alucinaciones y cosas de esas
que no las habría en una neurosis y que no las habría en un trastorno de personalidad. Muy importante esa división, ¿cierto? En las sesiones de nuestro seminario, y más adelante lo van a confirmar con alguna referencia, que parece un adorno o ser obsoleto, ¿verdad? Hablar de clasificaciones o conceptos que no son los oficiales, ¿verdad? O se usaban hace años. Sin embargo, frecuentemente tratamos de demostrar que no hay mucho nuevo bajo el sol en la semiología, en la clasificación psiquiátrica, en la real clínica, ¿verdad? En el último siglo, casi. Y esto, ¿verdad?, asombra cuando dicen, no, pero ahí está el DSM, ¿verdad? 5, tantísimos nuevos trastornos. ¿Nuevos trastornos? Vamos a hablar más adelante de eso. Bueno.